11 descubrimientos de fósiles prehistóricos, increíbles y transformadores que han sido revelados. La voz de su abuela María resonaba en su mente mientras Miguel luchaba con su destino. Desde pequeño, cada historia había alimentado su alma, conectándolo con un legado de valentía y amor por la tierra que parecía tan lejano en su vida actual. A sus 22 años, el taller de mecánica familiar lo atrapaba en una monotonía gris, donde la chispa de su sueño de ser paleontólogo se apagaba lentamente. La rutina lo asfixiaba. Todos en San Mateo lo miraban con desdén al mencionar su pasión por los fósiles. «Eso no te dará de comer», le decían con insistencia, lanzando en su interior una sombra de duda. El dulzor de la tierra que le había legado su abuelo contrastaba con el olor del aceite de motor que llenaba su mundo. Cuando cavaba en el patio, sentía como si se conectara con sus ancestros. Pero encontrar un dinosaurio en su patio era una locura, un anhelo irreal. Sin embargo, un día, sus manos tocaron algo duro y extraño. Cuando descubrió la huella del dinosaurio, el mundo se detuvo. Un hallazgo que podría cambiar su vida. El eco de la tierra reverberaba en su pecho, dando fuerza a un deseo que nunca había dejado de arder. Pero la figura del Dr. González, un paleontólogo reconocido que había hecho de la burla una forma de vida, lo acechaba. Miguel sabía que él desvalorizaría su descubrimiento, y esa posibilidad lo consumía. «No puedes vivir de sueños, Miguel», le recordó José mientras ambos apretaban tuercas y tornillos. La presión de su familia y amigos se intensificaba. El miedo a lo desconocido lo obligaba a cuestionar su camino. ¿Es esto lo que quería? La tensión se instaló en su pecho como un hierro candente. Aquel grito de dudas lo mantenía despierto cada noche, desmenuzando cada palabra de su abuela que lo animaba a seguir adelante. Tu abuelo luchó por su legado, y logró conectarse con la tierra, hijo. Aquella historia le hasta a Miguel un hilo de esperanza, pero la realidad cada vez más opresiva lo desbordaba. Mientras investigaba aún más, tropezó con viejos documentos familiares que hablaban de sus antepasados como verdaderos pioneros de la paleontología. La sutil conexión se convirtió en un guiño de justicia, un grito mudo para reivindicar lo que nunca debió perderse. Con cada nuevo hecho encontrado, su determinación crecía, pero el eco de la desconfianza seguía retumbando. Una conversación casual con personas de la comunidad científica reveló el resentimiento del Dr. González, oculto detrás de una fachada de respeto. Miguel sintió el peso del mundo sobre sus hombros y ya no podía ignorar la urgencia de defender su verdad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se apoderó de él cuando comprendió que no solo estaba luchando por su sueño, estaba reclamando el honor de su familia. Pero esa responsabilidad lo asustaba más que nunca. La presión del entorno chocaba con la certeza de que quizás sí, los sueños podían ser reales. Cada paso hacia adelante era una batalla interna. ¿Cómo desafiaba las creencias que durante tanto tiempo había aceptado? Miguel se plantó frente al espejo una noche. La mirada resuelta de su reflejo le devolvía la fuerza que había perdido. El futuro se presentaba como un laberinto, lleno de preguntas a las que no podía responder. ¿Valdría la pena el sacrificio por el honor de sus ancestros? Se sintió helado al pensar que podría no vivir para ver sus sueños realizados. La sombra del Dr. González seguía al acecho, y la realidad que lo circundaba se tornaba más opresiva. Su corazón latía rápido. El eco de su historia no podía silenciarse. La verdad, su verdad, debía salir a la luz. Miguel sabía que estaba al borde de una transformación. Pero, ¿qué camino escogería en esta encrucijada crucial?
Miguel se encontraba en un mar de emociones, ahogado por la presión de sus anhelos y la incertidumbre de su futuro. Las noches pasaban como un torrente de pensamientos, donde cada eclipse de sueño traía consigo más preguntas que respuestas. Una mañana, mientras oscurecía la noche, decidió escarbar no solo en el patio, sino también en su alma. Abrió los viejos documentos familiares, revelando no solo secretos del pasado, sino también la pasión que su sangre heredaba. Era hora de tomar el control de su vida. Consciente de que el descubrimiento de la huella del dinosaurio iba más allá de un simple hallazgo, Miguel comenzó a diseñar un pequeño plan de acción. Estableció un horario para salir a investigar, prepararse y asistir a conferencias y seminarios sobre paleontología. No había más tiempo que perder. Cada día de trabajo mecánico sería seguido por una noche de estudio y exploración. A medida que absorbía información y las historias de otros paleontólogos, su confianza crecía como un fósforo a punto de arder. Una noche, decidió enfrentarse a sus temores más profundos. En el tranquilo silencio de su habitación, escribió una carta imaginaria al Dr. González, expresando sus sentimientos, su descubrimiento y su deseo de ser escuchado. Mientras la pluma deslizaba las palabras, una satisfacción inexplicable invadió su corazón. A pesar de que la carta nunca sería enviada, significó un paso vital. Miguel, ante sí mismo, había confirmado su derecho a soñar en grande. Inspirado, decidió llevar sus descubrimientos a un grupo de entusiastas locales que compartían su amor por la paleontología. Se reunió en una vetusta cafetería, donde intercambiaron ideas y mostraron sus propios hallazgos. Cuando Miguel habló de su hallazgo, notó miradas admirativas que contrastaban con el desprecio que solía recibir. Al concluir su presentación, un hombre se acercó. «Podrías tener algo grande entre las manos, joven. Deberías considerar contactar a alguien que pueda ayudar», sugirió. Un giño de esperanza que resonó en su interior. Con cada paso que daba, la sombra del Dr. González parecía desvanecerse, si bien nunca desapareció del todo. La percepción del mundo a su alrededor comenzó a cambiar, y el aliento del pasado, la lucha de su familia, ahora lo empujaba hacia adelante. Miguel comprendió que si bien el camino sería arduo, había una comunidad que lo respaldaba. Se armó de valor y decidió presentarse a una exposición científica como asistente voluntario, donde podría conectar con profesionales que validarían su trabajo. Prepararse para ese día fue como forjar una armadura. Consciente de que debía enfrentar el juicio del Dr. González, pero ahora con la fuerza de su historia, una porción de su abuela y la audacia de sus antepasados que lo acompañaban. Al llegar al evento, la ansiedad lo invadió. Sin embargo, caminó directo al panel de expertos. Ahí estaba él, con el corazón latiendo, listo para dar ese primer paso hacia su sueño. Conectó con doctores y expositores, quienes escucharon las ideas de Miguel, compartiendo con ellos también su hallazgo. A medida que hablaba, la confianza en su voz se tornaba más firme. Los rostros de su audiencia brillaron de interés. La emoción se encendía en su pecho, como si cada palabra encendiera una chispa de aceptación y entendimiento. Después de una de las charlas, un destacado paleontólogo se acercó a él, despertando en su interior una chispa de no solo optimismo, sino de posibilidades. Sin embargo, a su lado, el Dr. González observaba desde la distancia, su mirada cercana a la desaprobación. Miguel pudo sentir el peso del desafío que representaba, un enfrentamiento inevitable que estaba a solo un ola de distancia. ¿Sería capaz de defender su verdad en el momento en que fuera necesario? La lucha interna se intensificó y, de repente, todo a su alrededor pareció detenerse. En ese segundo fugaz, comprendió que la esencia de su búsqueda no era solo demostrar su valía, sino conectar el pasado con un futuro que él mismo forjaría. El tiempo apremiaba. El momento explosivo de un enfrentamiento pronto se avecinaba. La tensión en la sala era palpable cuando Miguel se giró hacia la figura del Dr. González. La experiencia de haber hablado ante un grupo de expertos le había dado un nuevo aire, y aunque el corazón le latía con fuerza, la inquietud que antes lo paralizaba comenzaba a transformarse en una determinación.
El reconocimiento que había recibido a pesar de su inexperiencia había contribuido a encender una chispa de valor dentro de él. Decidido a dar el siguiente paso, Miguel se acercó al doctor González, sintiendo como su propio valor se intensificaba con cada paso. La figura del renombrado paleontólogo había representado un obstáculo insalvable en su mente. Sin embargo, ahora se sentía más equipado para enfrentar el juicio. El pensamiento de ser rechazado no brillaba con la misma opacidad que antes. En cambio, comenzó a visualizar una conversación diferente, una donde había espacio para el respeto mutuo. «Doctor González», comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. «He estado haciendo algunas investigaciones sobre el hallazgo que mencioné». La mirada del doctor González cambió, no ya de desdén, sino de una curiosidad tensa. Miguel sintió que cada palabra que pronunciaba era un paso en terreno fértil, y su mente comenzó a abrirse, iluminando posibilidades. El investigador mayor lo escuchó, aunque la expresión en su rostro no dejaba adivinar sus pensamientos. Miguel continuó hablando sobre los detalles del hallazgo, enlazando información científica con sus propias emociones y anhelos. Se permitió hablar del legado familiar que lo guiaba, del deseo profundo de contribuir a la ciencia. Este acto de apertura lo llenaba de fuerza. Al exponer su vulnerabilidad, Miguel se empoderaba. Sin embargo, la respuesta del doctor González fue inminente y afilada. Los descubrimientos no se construyen sobre sueños, joven. Se requieren rigor y método, cualidades que veo ausentes en tu discurso. Las palabras resonaron en el aire, punzantes como un grito al cual no sabía cómo reaccionar. Ese golpe de realidad hizo que su determinación tambaleara, pero en vez de amedrentarlo, encendió una nueva oleada de resolución. Sintió la necesidad de probarse a sí mismo, de demostrar que era más que el escrutinio del doctor González. Cuánto valía su esfuerzo y dedicación dependía de su capacidad para convertir esas palabras en acción. Comenzó a diseñar un plan a largo plazo, acordando asistir a talleres adicionales y sumergirse en el estudio avanzado, donde podría adquirir las habilidades y conocimientos necesarios. Poco a poco, cada encuentro, cada conversación con expertos iba puliendo sus habilidades. No solo se limitaba a absorber información. Miguel empezó a cuestionar, conectar ideas y aportar su propia perspectiva, lo cual lo catapultó a entornos cada vez más competentes. La presión del juicio ajeno comenzó a convertirse en una motivación catalizadora. Se dio cuenta de que, aunque el doctor González representaba un obstáculo, su presencia también le ofrecía una oportunidad, la de crecer. Las semanas se transformaron en meses, y Miguel forjó conexiones con otros investigadores. Participó en discusiones donde sus aportes se hicieron cada vez más valorados. La ciencia, que antes parecía un espacio reservado para los imbatibles, ahora empezaba a despejarse frente a él, y su lugar en ella se hacía evidente. Descubrió subtemas fascinantes, que desbordaban su imaginación, y le ofrecieron enfoques desde múltiples ángulos. Fue en uno de esos foros donde se presentó la posibilidad de una colaboración. Un equipo de investigación buscaba integrar perspectivas frescas para un estudio sobre fósiles en la región. Miguel sintió que este podría ser su momento de oro. La oportunidad de demostrar sus capacidades a sí mismo y a aquellos que lo rodeaban. Mientras empezaba a llenar las hojas en blanco de su propuesta, una idea inesperada le cruzó la mente. El reto no era únicamente enfrentar al doctor González, sino superar su propia percepción de lo que era capaz de lograr. Las inseguridades no desaparecían de inmediato, pero cada pequeña victoria en lo personal se sentía como un paso hacia un futuro que había empezado a dibujar en su mente. Pero la calma que había construido pronto se vería sacudida por un inesperado descubrimiento, algo que podría cambiar la dirección de su investigación y quizás su vida misma. ¿Sería ese hallazgo el factor decisivo para finalmente enfrentarse al doctor González en sus propios términos? El camino hacia el descubrimiento se intensificaba, y Miguel se preparaba para lo que la vida le tenía reservado, sintiendo que la lucha apenas comenzaba. La mañana del descubrimiento amaneció con una mezcla de ansiedad y emoción. Miguel había pasado semanas sumergido en papeles, mapas y datos,
Pero ahora la realidad de sus encuentros comenzaba a materializarse. Al vaciar su mente de dudas, había propiciado un espacio fértil para la creatividad. Su mente, ahora más ágil, absorbía información con una avidez insaciable, mientras su confianza seguía floreciendo. Organizó su presentación con esmero. Sabía que no se trataba solo de cifras y hallazgos. Era fundamental que su pasión por la paleontología se traspasara a quienes escucharían. Miguel había aprendido que la ciencia, aunque rigurosa, necesitaba del pulso humano que animara sus descubrimientos. Cada lámina del proyecto era un reflejo de su viaje, una narrativa que esperaba conectara con la audiencia. A medida que acortaba la distancia entre el lugar de su presentación y la sala donde se llevaría a cabo, notó un cambio en su interior. Más que una simple exposición, era un acto de reivindicación. Ante el espejo de su ambición, comenzó a cuestionar qué representaba este momento no solo para él, sino también para su futuro en la ciencia. En ese instante se dio cuenta de lo que realmente le preocupaba. ¿Podría sostener el compromiso que había tomado con el rigor y la integridad científica? Las palabras del doctor González retumbaban en su mente, convirtiéndose en una especie de mantra que le recordaba que el verdadero desafío no solo era persuadir a otros, sino también a sí mismo. Cuando llegó, el ambiente ya estaba impregnado de un sentido de expectativa. Miguel observó a su alrededor. Hombres y mujeres de distintas edades y carreras se habían reunido. Identificó un par de rostros familiares entre los asistentes, colegas con quienes había compartido horas de estudio y dudas. Sin embargo, la figura del doctor González se alzaba en el fondo, despierta y atenta, como un faro en medio de la neblina. La presión era abrumadora, pero esta vez, lejos de disuadirlo, se convertía en el combustible que encendía su determinación. La presentación se inició. Las palabras fluyeron, más ligeras que nunca, mientras Miguel exponía sus hallazgos y la investigación que había desarrollado. Compartió sus descubrimientos sobre los fósiles que habían sido desenterrados con una claridad y pasión que él mismo no sabía que poseía. De repente, lo que una vez había sido un sueño distante, se transformó en una realidad palpable. La audiencia comenzó a mostrar interés genuino. Algunos tomaban notas, otros se inclinaban hacia adelante, como si anhelaran absorber cada palabra. Sintió un alivio que le permitió incluso hacer una pequeña broma en un momento clave. Se sorprendió de lo natural que le resultaba conectar con los demás. Cada risa, cada susurro de aprobación, lo impulsaba hacia adelante, imbuyéndolo de confianza. Al concluir, Miguel miró a su auditoría, esperanzado en que las semillas que había plantado germinarían en futuras colaboraciones. Sin embargo, el instante culminante llegó cuando, tras su discurso, el doctor González se puso en pie. La sala contuvo la respiración. Miguel experimentó una mezcla de terror y anticipación, cada parte de él expectante ante lo que estaba por venir. «Bien, joven», comenzó el doctor González con voz grave, «ha mostrado una notable mejora en su capacidad de argumentación. Pero la ciencia no se trata solo de hablar bien. ¿Está realmente preparado para los sacrificios que requiere?» Miguel se sintió como si una sombra de duda se atisbara de nuevo. La pregunta era incisiva, planteando un nuevo dilema. ¿Estaba dispuesto a someterse a la crítica feroz y al juicio implacable que vendría con su respuesta afirmativa? El camino hacia el reconocimiento profesional y personal no solo pasaba por los halls académicos, se adentraba en una jungla de incertidumbre. Sabía que las decisiones que tomaría en los siguientes días podrían cambiar no solo su carrera, sino también su forma de ver la vida. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Miguel miró al doctor González, preparándose para responder. El momento era decisivo. La lucha interna por abrazar su ambición personal y enfrentar la adversidad se intensificaba con una urgencia apremiante. La pregunta era clara: ¿aceptaría el desafío de llevar su investigación al siguiente nivel, arriesgando sus propias inseguridades una vez más? El futuro se desdibujaba en sus pensamientos, pero estaba convencido de que ese podría ser su momento de verdad. La pregunta del doctor González resonó en su mente como un eco incesante. Miguel sabía que su respuesta no solo definiría la dirección de su carrera,
sino también la integridad de su esencia como científico. Con cada parpadeo, sentía una presión creciente. Los rostros en la sala se encontraban fijos en él, expectantes. Un segundo se tornó eterno mientras Miguel ponderaba lo que implicaba la propuesta del doctor González. Sacrificios. ¿Estaba preparado para eso? Ahora se encontraba ante la disyuntiva de la realización personal frente al bienestar. Una chispa de memoria se encendió. Su infancia, momentos en los que pasaba las noches en vela obsesionado con libros, la emoción de descubrir cómo se había formado el mundo. Sí, respondió finalmente, con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. Estoy dispuesto a enfrentar lo que venga. Esa decisión lo llenó de una energía avasallante, como si las dudas se hubiesen tornado cenizas, levantando un nuevo sentido de propósito. Mientras el doctor González asintió con aprobación, Miguel sintió que había cruzado un umbral invisible hacia un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, el reto apenas comenzaba. En las semanas siguientes, Miguel se sumergió de nuevo en el vasto océano de la investigación. Había tomado la decisión de por fin avanzar hacia la publicación de su trabajo. La adrenalina de la exposición había despertado en él una ambición encendida. Las noches ya no se llenaban de sueño, sino de investigaciones adicionales y conexiones con otros paleontólogos. Con cada nuevo día, Miguel descubrió que no solo enfrentaba los errores y aciertos de su investigación, sino también su propia vulnerabilidad. A veces, la crítica del doctor González se reincidía con ferocidad en su mente. Un comentario sobre aspectos a mejorar lo hacía tambalear. Pero, al contrario de lo que sucedía en el pasado, ahora luchaba para transformar esas inquietudes en un motor de mejora. Se unió a foros científicos y, para su sorpresa, comenzó a recibir invitaciones a colaborar. Esta era una conexión que había considerado perdida en su soledad profesional. Los nuevos vínculos significaban una posibilidad de retribución a su trabajo, pero también representaban un riesgo. ¿Qué pasaría si su voz se ahogaba entre tantas propuestas? Sin embargo, se negó a dejar que el miedo al rechazo lo detuviera. Sus correos y mensajes eran invocados con determinación. Cada respuesta era una llanura donde se extendía el aprendizaje. La imagen del doctor González seguía presente en su mente, guiándolo como una brújula. Saber que debía tener la mente abierta a la crítica le otorgó la libertad de buscar la mejora constante. Aún así, cada noche, tras excavar en montones de datos y hallazgos, Miguel se enfrentaba a sí mismo. La voz del presente se cuestionaba su futuro. La ciencia avanzaba, y él debía adaptarse a ella, pero podría mantener su integridad en medio de las exigencias del mundo académico. Cada decisión rozprodolżała da bude neumulima, neobchodimostada ustanes veren na sebe si fedin sviat, koituiskal de te prekrachi. En su muro de investigaciones, Miguel comenzó a notar patrones. Se dio cuenta de que, en los momentos de mayor duda, había un pequeño destello de creatividad que lo empujaba a descubrir más profundamente. Lo que antes consideraba un obstáculo, se convertía en un impulso. Esta revelación lo llevó a explorar dirección que jamás había considerado. Presentar sus hallazgos y enfoques innovadores en conferencias más amplias. Abrirse a discusiones con personalidades influyentes del sector. Estaba listo para dejar atrás el miedo y el autosabotaje. Pero mientras formulaba sus propuestas y buscaba el siguiente paso, una voz le advertía que la competencia era feroz y los desafíos eran constantes. Era el momento de lanzar su primera publicación. La calidez del reconocimiento inicial podía obrar al mismo tiempo como un trampolín y como un abismo de incertidumbres. Sabía que esa era la prueba definitiva. El eco de la presentación resonaba aún en su pecho, y había una nueva pregunta que surgía en su interior. ¿Sería capaz de sostener el peso de su propia reputación? La expectativa crecía, y el desafío lo empujaba hacia adelante, mientras una montaña de revelaciones se volcaba ante él. Sin mirar atrás, Miguel dobló en la esquina de la decisión, sintiendo cómo los vientos cambiantes jugueteaban con sus esperanzas. Esa noche se sentó a escribir, esperanzado, pero cargado de dudas. Estaba destilando complejidades,
Y en ese proceso, se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir mucho más que datos y fósiles. Lo que aguardaba podría definir no solo su carrera, sino también su lugar en el mundo. La penumbra aumentaba en su pequeña habitación de trabajo, entre hojas y libros apilados. Una vez más, se erguía la pregunta. Estaba listo para dar ese paso decisivo, empujándose hacia la cima de su propio potencial. La respuesta se desvanecía en el aire, pero sentía que una brisa de cambio se avecinaba, lista para arrastrarlo hacia lo desconocido. El momento de la verdad atrapaba su respiración. Mientras el sol se ocultaba, Miguel decidió que era hora de dar un paso audaz. En la penumbra de su habitación, se armó de valor e inició el proceso para enviar su primer artículo a una revista científica de renombre. Cada palabra que digitaba no solo conllevaba su trabajo arduo, sino también sus miedos y aspiraciones. La resolución que había tomado días atrás ahora chorreaba en forma de texto en su pantalla. Cuando finalmente presionó enviar, una mezcla de alivio y ansiedad lo invadió. Su mente giraba entre los posibles resultados. ¿Qué pasaría si su trabajo era rechazado? O, peor aún, ¿qué sucedería si lo aceptaban pero le ofrecían una crítica severa? Esa dualidad de posibilidades lo mantenía al borde. No obstante, empezó a entender que el crecimiento personal muchas veces venía acompañado del riesgo y que cada error llevaba consigo la semilla de una lección valiosa. Los días posteriores fueron una montaña rusa emocional. La expectativa se convirtió en una especie de energía ansiosa que invadía cada rincón de su vida. Se sentía dividido entre el deseo de revisar otros artículos y la necesidad de distanciarse de su computadora, que parecía gritarle de reacciones que nunca llegaron. Durante esa espera, decidió asistir a las conferencias de paleontología que había leído sobre ellas, como una forma de reforzar su presencia y compromiso en el campo. Al principio, se sintió como un intruso en un mundo en el que no pertenecía, pero lentamente su autoconfianza comenzó a florecer. Ahí estaba justo donde necesitaba estar. Cada intercambio con sus colegas le otorgaba nuevas ideas y provocaba una chispa en sus reflexiones acerca de su propia investigación. Una tarde, tras una presentación de un destacado paleontólogo en el área, Miguel tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta. Su corazón latía desbocado, mientras su voz reverberaba en la sala. Para su sorpresa, el especialista disfrutó tanto de su cuestionamiento que lo invitó a un café después de la sesión. Ese gesto cálido no solo validó su contribución, sino que abrió una puerta que creía cerrada, el acceso a un mentor que podría guiarlo en el intrincado mundo académico. Se sentaron en una cafetería abarrotada, donde el aroma a café recién hecho impregnaba el aire. La conversación fluyó con naturalidad. Miguel absorbía cada palabra, cada consejo. La experiencia del paleontólogo le enseñó que había un camino de descubrimiento continuo que iba más allá de los hallazgos. Se trataba de establecer conexiones significativas. Durante esas horas, Miguel comprendió que su proceso no se trataba solamente de una búsqueda de validación externa, sino también de cultivar su voz única en la comunidad científica. Sin embargo, mientras se deleitaba en el intercambio, una nota de inquietud seguía resonando en su mente. Recibir la aceptación de su publicación también significaría abrirse a las críticas. Las altas expectativas tenían su precio, y conformándose con las exigencias intrínsecas a su nuevo rol, sentía que debía mostrar una imagen impecable. Esa carga de ser el investigador exitoso pesaba mucho, y la idea de no cumplir con esos estándares lo atormentaba en momentos de soledad. Así, con la meta de construir un camino más sólido en la ciencia, Miguel empezó a transitar un proceso interno de redefinición. ¿Quién era él como investigador más allá del reconocimiento que pudiera obtener? En ese momento de contemplación, se comprometió a no permitir que las críticas externas dictaran su valor. La revalorización de su autonomía se convirtió en un nuevo principio rector en su vida profesional. De regreso a su escritorio, mientras la noche caía con mayor intensidad, decidió que debía explorar su voz a través de otros formatos. Se atrevió a crear un blog donde compartiría no solo sus investigaciones, sino también sus reflexiones sobre el mundo de la paleontología.
Aquello sería un espacio para aquilatar su narrativa personal, una herramienta para alimentar su curiosidad y validar sus respuestas ante un público que quizás estuviera esperando lo que él tenía para ofrecer. Pero mientras elaboraba su primer artículo del blog, el sonido familiar de un correo electrónico le interrumpió. El puño se cerró en su estómago mientras abría la bandeja de entrada. El mensaje que le aguardaba bajo su nombre era el que cambiaría todo. La respuesta de la revista científica había llegado. El contenido del mensaje atrapó su respiración, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba a punto de descubrir si su decisión de arriesgarse había valido la pena. La pregunta no era solo académica. Era algo más profundo y personal. ¿Estaba listo para enfrentarse a la realidad de su aspiración y las consecuencias que ésta traería? La respuesta aguardaba en el hilo del correo, y con un destello de esperanza y temor, Miguel se adentró en el significado de ese nuevo e inevitable capítulo de su vida. Miguel inhaló profundamente, y tras un pequeño suspiro, se dispuso a leer el correo. El título del mensaje era tan contundente y rimbombante que le pareció un torbellino de emociones a punto de desatarse. Sin embargo, lo que siguió fue una mezcla de sentimientos enfrentados. Su artículo había sido aceptado con notables recomendaciones para mejorar. La noticia era como una revelación, un rayo de sol tras días nublados de incertidumbre. Sin embargo, la satisfacción inicial se tornó rápidamente en un cálido y tenso nudo en su estómago mientras leía las críticas. Si bien recibió elogios sobre su originalidad y el enfoque de su tema, la editorial le sugirió que necesitaba un rediseño en su argumentación teórica, además de un ligero giro en su metodología. Cada sugerencia caló hondo en su mente, como un eco que pedía su atención. ¿Se había equivocado? ¿Era su perspectiva insuficiente? La realidad del entorno académico lo golpeó con fuerza. La aceptación, por pequeña que fuera, venía ligada a retos aún más grandes. A partir de ahora, Miguel no solo sería un aspirante. Ahora debía ser un contribuyente valioso al campo. La presión que antes lo atemorizaba comenzó a manifestarse en sus noches de insomnio e incertidumbre. Impulsado por la ambición, se sumergió en la revisión. El trabajo se volvió su refugio y su tormento. Cada vez que hacía un avance en su artículo, a menudo terminaba dedicando horas indefinidas buscando material de referencia para mejorar su argumentación. Las paredes de su oficina se cubrieron de notas adhesivas, cuadros sinópticos y fragmentos de citas de investigaciones, como un mapa que intentaba orquestar al caos en su mente. Durante el proceso, Miguel tomó una decisión consciente de no permitir que las críticas lo desanimaran. Comenzó a documentar su viaje en su blog. Escribir sobre sus frustraciones y triunfos le permitió a su mente despejar el ruido de la autocrítica. Mientras escribía sobre las dificultades de la investigación o las sorpresas al encontrar fuentes inesperadas, entendió que su camino era tan valioso como su destino. Lo más enriquecedor era la honestidad con que podía compartir sus pensamientos y emociones. Con cada texto que publicaba, sentía que se despojaba de las expectativas ajenas. Su voz resonaba claramente en su blog, al igual que lo hacía en las conferencias. Cada nuevo lector significaba una oportunidad para establecer conexiones, y Miguel comenzó a notar que su autenticidad lo llevaba a atraer a otros en ese mismo mar de inseguridades, compartiendo sus experiencias como una linterna en la oscuridad. Los comentarios en su blog fueron creciendo. Algunos lectores compartieron sus propias historias de luchas académicas, mientras que otros brindaron consejos valiosos. Esa comunidad virtual emergente se convirtió en una fuente de apoyo inesperada. Miguel comprendió que las críticas, aunque a veces difíciles de aceptar, también podían decantar en crecimiento. Así, día tras día, su blog se convirtió en un espejo de su evolución, y de la mano de su experiencia, sembró un espacio donde la vulnerabilidad se volvía fortaleza. Sin embargo, a pesar de los avances, su mente no podía desligarse de la vertiginosa presión. Cada sesión de escritura era un tira y afloja en el que la voz interna de la duda competía con la de la confianza recién descubierta. En momentos de quietud, un pensamiento inquietante lo asaltaba.
¿Realmente era suficiente para cumplir con las expectativas del mundo académico? La transformación estaba en marcha, pero la autoevaluación seguía presente. Sabía que el momento de presentar la nueva versión de su artículo se acercaba cada vez más, y con ello, la angustia de un nuevo posible juicio. Una semana antes del plazo de entrega, Miguel recibió un correo inesperado. Era de su mentor, el paleontólogo que había conocido en la conferencia. En el mensaje, le proponía una colaboración en un proyecto que exploraba la intersección de la paleontología y la pedagogía. Al leerlo, una chispa de entusiasmo encendió en él. Pero la propuesta traía consigo un nuevo dilema. Al aceptar, tendría que equilibrar su tiempo entre este nuevo reto y la revisión de su artículo. ¿Era este el camino correcto? ¿Se estaba haciendo demasiadas exigencias? Ahora Miguel se encontraba al borde de otra decisiva elección, y mientras se acomodaba en su silla, la presión aumentaba. ¿Se arriesgaría a expandir su carga de trabajo en un momento tan crítico, o mantendría su enfoque en el artículo? El futuro inmediato era incierto, y su decisión lo llevaría por un camino que no podía prever. La llegada del correo fue como un golpe en la mesa. Miguel cerró los ojos un instante, intentando procesar la mezcla de emoción y temor que le generaba la propuesta de su mentor. Colaborar en un proyecto sonaba tentador. Prometía abrirle puertas, ampliar su horizonte. Pero en su interior, el caos de todas esas tareas a medio terminar clamaba por atención. Así, el dilema lo asedió. ¿Podría realmente manejar ambas responsabilidades? La semana siguiente, Miguel se dedicó a evaluar su situación con astucia. Impuso un método. Establecería un horario estricto, donde dividiría su tiempo entre el artículo revisado y la nueva colaboración. La clave era la planificación. Con una sonrisa de determinación, creó un calendario visual, añadiendo bloques de tiempo específicos para cada tarea. La estrategia era clara, pero su mente seguía llena de dudas. Cada vez que un pensamiento sobre no cumplir las expectativas lo asediaba, recurría a su blog, donde se había hecho el propósito de ser honesto consigo mismo y sus lectores. Fue en una de esas noches de escritura, con insomnio y cafeína como compañeros, cuando descubrió algo revelador. Al intentar redactar una introducción que capturara la esencia de su artículo revisado, algo cambió en su enfoque. Comenzó a fluir con naturalidad las ideas, un proceso casi catártico, donde cada palabra parecía hacerse eco de su propio viaje. Sintió que no solo estaba creando un texto académico, estaba construyendo una narrativa sobre su transformación. La conexión con su historia personal le dio un impulso inusitado, y con ella, el deseo de compartir su evolución se volvió más fuerte. La colaboración con el mentor requería un levantamiento de muros entre su trabajo y la discusión científica que pensó nunca podría abordar. Se alegró al descubrir que la paleontología se fusionaba de manera curiosa con su temática. El cruce de disciplinas se convirtió en un área fértil para la creatividad y el descubrimiento. La idea de incluir enfoques pedagógicos en la presentación de hallazgos fósiles como una forma de educar y apasionar a las nuevas generaciones lo motivó a investigar aún más. A medida que se adentraba en sus nuevos compromisos, sentía el calor de la presión en su pecho, pero lo manejaba. En lugar de ahogarse en la ansiedad, Miguel comenzó a buscar inspiración en cada rincón. Las conversaciones animadas con su mentor, las lecturas profundas, las interacciones en su blog, todo era parte de un tejido que comenzaba a tomar forma. Se dio cuenta de que sus luchas no eran meras cargas, sino una manera de descubrir sus límites, desafiarlos y, al final, crecer. Un día, después de un intercambio particularmente enriquecedor con su mentor, Miguel reflexionó sobre el impacto transformador de las colaboraciones. Esa conversación había abierto un nuevo espectro en su mente, no solo sobre la paleontología, sino sobre cómo podía abordar su investigación desde un lugar de curiosidad y tesón. Sin embargo, la inminente fecha de entrega de su artículo seguía pesando. Se hallaba atrapado a medio camino entre su pasado y un futuro incierto. El día anterior a la entrega, Miguel se sentó entre 3 monitores, sus notas esparcidas y un bolígrafo en la mano. Con cada letra que tecleaba,
La validación personal y profesional luchaba por salir a la superficie. Sería su primer gran entrega, pero también su oportunidad para demostrar que podía superar la presión. El reloj marcaba las 10 de la noche. La duda nuevamente lo asaltó. ¿De verdad había logrado capturar la esencia de su trabajo? Sus manos temblaban al revisar el texto una vez más. Entonces, recibió un mensaje de uno de sus lectores en el blog, alguien cuyo comentario había resonado en él por días. «Me hace sentir menos solo en esta batalla académica», decía el mensaje. La conexión que había creado lo iluminó, y en un instante se dio cuenta de que su trabajo iba más allá del mero logro. Era su voz, una voz que podía inspirar a otros. Se levantó de la silla, decidiendo que lo enviaría tal como estaba. Había aprendido a no dejar que la perfección lo parara y no se echaría atrás nuevamente. Justo antes de hacer clic en enviar, una notificación le apareció en la pantalla. Un nuevo correo en su bandeja. Colaboración confirmada. Ahora, ya no era solo Miguel el académico en lucha, era un espíritu en ascenso, listo para enfrentar el desafío que se avecinaba. Pero un nuevo mensaje emergió rápido tras el anterior, como una sombra amenazante. La editorial había decidido reabrir el proceso de revisión, solicitando ajustes considerables. La inquietud se alzó de nuevo en su pecho. ¿Sería este el final de su viaje o un nuevo comienzo? La jornada por delante prometía ser decisiva. La mañana siguiente se presentó gris y melancólica, con nubes que amenazaban lluvia. Miguel miró por la ventana mientras sorbos de café se deslizaban por su garganta. Con el correo de la editorial aún fresco en su mente, una mezcla de determinación y ansiedad lo acompañaba. Era el momento de enfrentar sus miedos y transformarlos en una ventaja. Retomó su asiento frente a la computadora y abrió el documento del artículo. Las palabras parecían bailar ante sus ojos, retándolo a que las organizara de manera que fueran claras y contundentes. Sentía una presión abrumadora, pero, en lugar de rendirse, esa presión se convirtió en combustible. Comprendió que cada comentario solicitado podría llevarlo no solo a mejorar su trabajo, sino a ampliar su perspectiva de la investigación. Se propuso leer detenidamente las críticas. De cada comentario emergió un punto clave, un aspecto oscuro que podía pulirse hasta que brillara. Miguel redobló su esfuerzo. Dividió el trabajo en secciones manejables y se estableció un minucioso plan de acción. En ese espacio de creación, floreció su interés. En la paleontología, como en la vida, cada descubrimiento era una ampliación de la comprensión del pasado. Luego de crear una breve lista de cambios por realizar, su mente se activó y su mano comenzó a escribir. Las horas se deslizaban y mientras navegaba entre correcciones y adiciones, el tiempo se esfumaba. Sin embargo, lo que realmente se transformaba eran sus inseguridades. Cada cambio que implementaba lo convertía en una versión mejorada de sí mismo. La voz en su interior que antes se cuestionaba, comenzó a adquirir un tono de certeza. Lo que no sabía de mí mismo, se decía, es que puedo adaptar mis investigaciones en tiempo real. Al caer la tarde, su mentor le envió un mensaje preguntando por el progreso. Miguel sintió que una parte de su nueva confianza se desplegaba. Decidió compartir su avance y, para su sorpresa, recibió un empujón de motivación. Es esencial, Miguel. No temas a la revisión. Es una parte del desarrollo de cualquier investigador. Esta validación resonó dentro de él como un eco que ahogaba sus dudas. Siguió trabajando hasta la noche, su mente concentrada y su ingenio afilado. Enfocarse en tareas concretas le ofrecía una sensación de control que necesitaba desesperadamente. Con cada corrección, Miguel no solo mejoraba el artículo, sino también se redefinía como académico. Comenzaba a darse cuenta de que la incertidumbre nunca podría ser completamente eliminada, pero sí se podía manejar. Sin embargo, a pesar del ímpetu que había encontrado, una sombra persistente se avecinaba. En su mente danzaban escenarios que iban más allá del resultado del artículo. ¿Qué significaría esa colaboración para su futuro? ¿Lo encaminaría hacia nuevos retos? Combatió esas preguntas con la fuerza de su determinación, decidiendo que primero debía concentrarse en lo que tenía entre manos. Con el artículo en un estado considerablemente mejorado, Miguel finalmente tomó un respiro.
En ese momento de calma, recibió un mensaje de texto de su lector más constante. Nunca dejes de luchar. Tu voz es importante en este mundo. Esa simple frase lo golpeó con full fuerza. Entendió que lo suyo era más que una batalla académica. Había un propósito más grande al cual aspirar. Con las primeras luces del alba reflejándose en su pantalla, Miguel estaba listo para enviar su trabajo corregido. En un último impulso de confianza, lo envió. Un nuevo mensaje alertando que se había recibido. En ese instante se sintió invadido por la incertidumbre nuevamente. Pero esto no era un adiós, sino un nuevo desafío. Tenía que prepararse, pues la espera prometía sorpresas que podrían alterar su trayectoria profesional. Mientras se tomaba un nuevo café, pensó sobre los preparativos que tendría que asumir tras la entrega. La inquietud se insinuaba como un susurro en la brisa, anticipando el sorpresivo desencadenante de su crecimiento. El camino de Miguel hacia su verdadero destino como paleontólogo finalmente había comenzado a despejarse. Con cada revisión y cada interacción, había cultivado no solo su conocimiento, sino también una red de apoyo que se animaba a creer en su potencial. Había abrazado las críticas, transformándolas en oportunidades para crecer, lo que solidificó su identidad como investigador. Poco después de enviar su artículo corregido, Miguel recibió una invitación para presentar sus hallazgos en un congreso internacional de paleontología. Este llamado fue un reflejo de sus esfuerzos, una validación no solo de su trabajo, sino de su pasión ardiente por el campo. Con solo 22 años, se encontraba preparado para compartir su historia, no solo como un profesional en formación, sino como un defensor del legado que sus ancestros habían dejado. Ese día, al prepararse para la presentación, Miguel sintió una mezcla de excitación y nerviosismo. La sala estaba llena, repleta de expertos que, durante tanto tiempo, habían parecido inalcanzables. Sin embargo, ahora se encontraba allí, listo para exponer su investigación, su voz resonando con confianza. Cada palabra fluía con el ímpetu de años de anhelos y laboriosidad. Al concluir su presentación, una reacción espontánea surgió del público. Aplausos resonaron, y algunos se acercaron para felicitarle y darle su apoyo. Entre ellos se encontraba el doctor González, quien tras un corto instante se acercó a Miguel. Aunque su expresión mostraba sorpresa, había en sus ojos un destello de respeto. «Has hecho un buen trabajo, Miguel. Es evidente que este es solo el comienzo», le dijo. Aquella validación, inesperada de quien alguna vez fue su mayor crítico, se sentía como un reconocimiento de su lucha y crecimiento. Mientras continuaba su carrera, Miguel tomó la decisión de publicar más frecuentemente, crear materiales que conectaran la paleontología con un público más amplio. Su blog se convirtió en una plataforma donde no solo compartía descubrimientos, sino que también relataba historias sobre su camino. Miguel entendió que su viaje no era solamente académico, sino también una contribución significativa a la educación y la cultura, algo que iniciaría un ciclo de inspiración en otros. Con el tiempo, Miguel se estableció como un nombre conocido en su comunidad científica, invitado a paneles de discusión y colaboraciones que antes solo podía soñar. Aún así, jamás olvidó sus raíces. Regresaba a San Mateo para compartir su experiencia, extendiendo un puente entre sus ancestros y las nuevas generaciones de soñadores. Asimismo, formó un grupo de jóvenes entusiastas de la ciencia en su pueblo, instando a los niños y adolescentes a seguir sus pasiones, recordando que los sueños son la semilla del futuro. Miguel se convirtió en un pilar importante de su comunidad, destacándose no solo por sus logros académicos, sino también por su compromiso con impulsar a otros. Se sentía completo. Ya no era solo un mecánico atrapado en la rutina, sino un paleontólogo reconocido que llevaba consigo el legado y las enseñanzas que una vez escuchó de su abuela. La voz de su familia, que resonaba en cada hallazgo, seguía guiándolo. Finalmente, mirando hacia el futuro, Miguel comprendió que el verdadero éxito no radicaba solo en la aceptación de su artículo, sino en la capacidad de reinventarse en cada paso. Había logrado una transformación individual excepcional, conectando su pasión con su propósito, y continuaría expandiendo su camino. Un fósil más,
que había encontrado en su propia vida. Ahora, no esperan ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas, exclusivas, que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta.